Estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 21 minutos, seguimos en la agenda económica y a esta hora conversamos en la entrevista de esta mañana con Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, a propósito de la reunión de política monetaria de esta semana. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por el contacto. Marco, bueno, finalmente el Banco Central ayer decide mantener en un 4,75% la tasa de interés. No hay cambios, no hay sorpresas en ese sentido. ¿Cómo interpretan esa señal primero que da el Banco Central? Sí, bueno, el Banco Central, como tú señalas, mantuvo su tasa de interés en 4,75, lo que era esperado por el consenso y en particular por nosotros también en Vice, digamos, y que no hubo grandes sorpresas por ese lado. El análisis que hace el Banco Central de los mercados internacionales con cierta volatilidad en la última semana, sobre todo por renovadas incertidumbres en el frente comercial. Y además también lo más importante en términos del mercado internacional o de las economías internacionales, que la FED igual el día de hoy debería bajar la tasa, así que eso permite eventualmente que el Banco Central también haga lo suyo en las próximas reuniones quizás. Y en el plano local la economía ha evolucionado de acuerdo al escenario base. O sea, es una economía que debería estar creciendo entre un 2,3, 2,5 de aquí o el año completo, digamos. Ajá. Y la inflación de septiembre, en este caso, fue 0,4 en el componente volátil, en el total y en el sin volátiles, en el subyacente. Así que es una inflación que de todas formas está dentro de lo que esperaba el Banco Central. Sí, y bueno, a propósito de la inflación, el banco también en su comunicado ayer dice que todavía presenta riesgo para la trayectoria de la inflación futura, haciendo el análisis macroeconómico a nivel nacional. O sea, todavía el Banco Central ve algunos puntos débiles quizás en la estrategia, está viendo un escenario todavía difícil, ha sido más persistente la inflación. ¿Cómo interpretamos esa frase que da el banco? Sí, bueno, esa frase también en realidad nos llamó la atención porque es algo que evoluciona de acuerdo al escenario base, pero de todas formas el Banco Central igual le pone esta señal de cautela. Se está dando lo que esperaba el Banco Central en términos de inflación subyacente, que es el componente que es más persistente en el tiempo y por eso en general se destaca. Si esa inflación sigue registrando niveles de 0,4 como fue en septiembre, la verdad que es difícil que converja al 3% en el largo plazo la inflación total. Pero lo que esperamos hacia adelante y lo que también espera en general el Banco Central es que en los próximos meses esa inflación vaya cediendo, y en la medida que esa inflación vaya cediendo, debería dar espacio a que haya nuevos recortes de tasa o normalización en la tasa política monetaria, porque recordemos que todavía estamos en niveles contractivos. Claro. Y eso eventualmente podría pasar en diciembre. Ahora el Banco Central entiende, o el Consejo entiende, que estamos en un contexto de incertidumbre, de volatilidad eventualmente, que puede hacer que no se dé el escenario base, y por eso pone esa señal de cautela, estimado. Marco, mencionas el ajuste que puede venir en diciembre. ¿Ustedes esperan que efectivamente se pueda dar ese recorte? ¿Cuán probable o no lo ven? En la medida que los próximos registros de inflación vayan cediendo, digamos, sobre todo el componente subyacente, sea menor al 0,4, por ejemplo, que vimos en septiembre, que fue particularmente alto, sea más cercano a 0,3 o 0,2 hacia adelante, debería dar espacio para que baje. Ahora, los próximos meses tenemos entre octubre y noviembre una inflación que debería estar entre 0,3 y 0,4, algo más de incertidumbre está planteando el tema de los descuentos estacionales, del Cyber Monday y estos descuentos especiales que generan más ruido, pero limpiando esos efectos, deberíamos tener registro en torno a acumulados entre octubre y noviembre un 0,7 más o menos. Y en diciembre ya deberíamos ver una inflación más cercana a cero, incluso eventualmente negativa. Entonces ahí ya nos da espacio para que el Banco Central actúe, y además, como mencionaba anteriormente, la medida que la FED también pueda ir bajando su tasa y, por ejemplo, tengamos una mayor apreciación del peso chileno, eventualmente se va cediendo, va disminuyendo el tipo de cambio hacia fines de año. Claro. También genera espacio para que el Banco Central haga lo suyo. Ajá. O sea, ¿es una buena noticia desde ese punto de vista que haya un recorte de tasa en Estados Unidos? En el sentido de que permite más espacio al Banco Central para aquí también bajar la tasa. Ahora esta baja ya igual está internalizada.
se espera, digamos, que baje ahora la Fed, y hay una probabilidad igual relativamente alta que eventualmente baje en diciembre, pero la de hoy día, digamos que está bien incorporada a los precios, no debería haber grandes sorpresas adicionales. Sería más malo, digamos, en el caso contrario, en que no bajara la tasa hoy día la Fed. De acuerdo. Marco, en el análisis que hace el Banco Central, ¿se ve algún cambio de proyecciones o de la mirada hacia mediano, largo plazo para el próximo año, de la mano de expectativas políticas, por ejemplo? ¿Hay señales en ese sentido? La verdad que en el comentario de ayer, digamos, de la reunión, el Banco Central no hace muchos señales de cambios de expectativas, de crecimiento o de mayor inversión. Más que nada eso podría eventualmente revisarse en diciembre, donde el Banco Central, además de hacer este comunicado de política monetaria, le toca hacer el informe de política monetaria, y ahí revisa las proyecciones de crecimiento, que eventualmente si nos tornamos a un ciclo político más favorable para el mercado, con más foco en crecimiento, que haya un mayor crecimiento, por ejemplo, y que eso también haga que el tipo de cambio, que en general puede reaccionar más rápido, caiga, o sea, el peso se aprecie, y eso genere menos inflación, ahí va a ser un elemento adicional para que el Banco Central baje su tasa, pero por ahora, digamos, hay incertidumbre respecto a eso. Ajá. Desde el punto de vista, Marco, del crecimiento y la capacidad de que Chile tenga de poder recuperar actividad económica, ¿tú crees que debería tener quizás una postura, cómo lo ven ustedes desde Vice, una postura más agresiva entonces desde el punto de vista de la tasa de interés? Bueno, esa es una decisión al final que termina siendo de acuerdo al mandato que tiene el Banco Central, digamos. Acá el Banco Central de Chile, su mandato es la estabilidad de precios, la estabilidad del mercado financiero, y en la medida que la inflación vaya cediendo y las expectativas de inflación estén controladas, lo que pase con el crecimiento va a ser consecuencia de las acciones que toma el Banco Central respecto al otro. Quizás el tema más de crecimiento, de incentivar la inversión, viene más de la mano de las políticas públicas que puede hacer el gobierno, digamos, más que el quehacer del Banco Central. No está la presión en el banco, digamos, en ese sentido. Claro, en ese sentido, el mandato actual del Banco Central de Chile es la estabilidad de precios y controlar la inflación, que al hacer eso obviamente se promueve un crecimiento mayor. Sí. Si estamos en una espiral inflacionaria, la gente no va a querer consumir, no va a querer tomar decisiones de inversión, y además al haber una inflación más baja y una tasa de interés más baja, como consecuencia de una inflación controlada, hay también mayor incentivo a ir consumiendo o invirtiendo más, digamos. De acuerdo. Marco Correa ha estado con nosotros esta mañana, economista jefe de Vice Inversiones. Marco, gracias por el contacto, muy amable. Buenos días. Gracias, buenos días. Nos vamos, 8:29, cerramos Agenda Económica M. Gracias por estar con nosotros. Quédense en la transmisión multiplataforma de CNN Chile, porque pronto, en minutos, comenzamos CNN Chile Radio. Que tengan una buena jornada.